Hoy en el canal tenemos el unboxing y la review de este nuevo Apple Watch Series 6 en color azul. La verdad que es increíble y quiero darle las gracias por la cesión a Katwin, que es el mayor distribuidor de Apple en Europa y que además he utilizado en alguna otra ocasión. Os voy a dejar el enlace del Apple Watch en la descripción por si queréis echarle un vistazo, y además en Katwin vais a encontrar incluso mayor disponibilidad que en la Apple Store, que ya sabéis que, bueno, a veces tarda muchísimo en enviarte los productos. Pero vamos ya con este Apple Watch Series 6, que la verdad tiene muchísimas cosas que ofrecer, y empezamos por el diseño, ¿vale? Porque en este caso el color azul que he elegido tiene 40 milímetros y tengo que deciros que en la caja nos viene lo clásico, ¿vale? Nos viene pues en un pequeño estuche la caja del Apple Watch, que en este caso es un azul que realmente se podría confundir si no le da la luz a un Apple Watch negro. La verdad que es súper elegante, no es un azul que llame mucho la atención, no es un azul plasticoso, y la verdad que me ha gustado mucho, ya que si lo combinamos con una correa color azul, la sinergia que tienen la verdad que es muy positiva y nos da un aspecto bastante elegante. Si lo combinamos incluso con alguna ropa de color azul o tonos blancos o negros, la verdad que nos va a quedar un outfit bastante elegante. Es cierto que con otros colores puede ser un poquito más difícil de combinar, pero ya os digo que a la luz sí que se nota que es azul, pero tampoco es exageradamente azul, que es lo bueno. Este Apple Watch también lo podemos encontrar en otros 5 colores y también viene incluido el cable de carga que, bueno, pues nos permitirá cargar nuestro dispositivo. Así que vamos a empezar con aspectos también muy importantes del diseño, que tenemos el Haptic Touch, que ya teníamos en las versiones anteriores, pero también tenemos una pantalla OLED LTPO, que es una pantalla Always On Display, es decir, que es infinita, unos marcos muy pequeñitos, pero es que además nunca se apaga, ¿vale? Es cierto que si ponemos la mano encima, pues se va a atenuar un poquito, pero no se va a llegar a apagar, y esto, bueno, lo va a hacer sin que aumente el gasto de la batería, porque seguimos teniendo una autonomía de 18 horas, es decir, que más o menos si lo utilizamos de manera normal para 2 días sí que tendremos un uso de Apple Watch normal, pero es cierto que más ya no, ¿vale? Normalmente la gente lo que va a hacer es cargar una vez al día, o es lo que yo recomiendo, porque a pesar de que la batería es la misma, se va a cargar un poquito más rápido, un 20% exactamente, y en aproximadamente 1 hora y media podremos tener nuestro Apple Watch cargado. Es cierto que tampoco es normal que lo carguemos al 100% una vez al día, pero sí es lo recomendable. Siendo más exactos, tengo que deciros que la batería de este Apple Watch Series 6 es un poquito más grande, incluso es un 8,5% más grande que la del Series 5 con 40 milímetros, y en el de 44 milímetros es un 3,5 más grande. Aún así, la autonomía es la misma gracias o pese a las otras opciones que se han añadido. Este Apple Watch también es un 20% más rápido que la versión anterior gracias al chip S6, que nos permitirá realizar cualquier tipo de opción de una manera bastante rápida. Esto nunca fue un problema en el Apple Watch, pero que sepáis que sigue funcionando bastante bien. Además, la pantalla tiene más brillo, y si estamos utilizando el Apple Watch en el exterior nos va a venir muy bien, porque vamos a poder ver de una forma un poco más clara las notificaciones o incluso cosas más cotidianas como la hora. Esta pantalla la verdad que ya era suficiente, pero ahora es un poquito más brillante. Por supuesto, también tenemos nuevas esferas que se han enseñado en la presentación y que ya por fin podemos probar, como pueden ser todas estas que os están enseñando. La de la cara a mí me ha gustado mucho, pero yo soy algo más clásico y utilizo esferas, bueno, pues que tengan varias cosas, que me muestren muchas cosas, porque me siento un poquito más cómodo. Aún así, bueno, pues tenemos una sinergia con la aplicación de reloj, que vamos aquí a poder configurar todo lo que nos venga por la cabeza, como también la nueva función de oxígeno en sangre, que como estáis viendo necesitará tan solo 15 segundos para
determinar el oxígeno que existe en nuestra sangre. Y diréis, Manu, pero ¿para qué sirve esto realmente? Pues hay a muchas personas que le va a servir muchísimo porque tienen problemas ya sea de asma o incluso ahora con el COVID, y es que uno de los efectos que causa es que puede hacer que tengamos menos aire en los pulmones y que entre menos oxígeno, así que es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y como veis, yo no he tenido ningún problema, 98%, pero si bajamos del 95% nos tenemos que empezar a preocupar. Aún así, lógicamente, estos son mediciones que tendremos que complementar con nuestro médico de cabecera o con una persona más profesional. Y por supuesto, en este iPhone seguimos teniendo el electrocardiograma que nos va a permitir saber si nuestro ritmo cardíaco es irregular, y también nos mandará notificaciones de alta o baja frecuencia cardíaca. Esto lo podrá hacer en segundo plano, y la verdad que me ha gustado mucho cómo Apple ha implementado esta función que ya venía desde el Series 5 y se agradece muchísimo. También vamos a poder tener otras funciones como podrían ser el detector de caídas, el control de ruido, llamadas SOS internacionales, una brújula, y ahora tenemos un altímetro que va a poder medir la altura a la que estamos de manera pues casi constante gracias a esta nueva función que tenemos también en otros dispositivos, pero en este pues también está presente. Este Apple Watch la verdad que es bastante continuista, viene a tener un montón de funciones que ya tenía la versión anterior, pero la verdad que es un Apple Watch que por $150 más que el Apple Watch SE vamos a tener muchas cosas, ¿vale? En este caso sí que es cierto que si tenéis un Apple Watch Series 5 o un Apple Watch Series 4, no sé hasta qué punto vale la pena. Si queréis controlar con más precisión vuestra salud, yo sí saltaría al Apple Watch Series 6, ya que siempre podéis vender el anterior y comprar este, pero si estáis cómodos con vuestro Apple Watch Series 4 no lo veo completamente necesario. Aún así, hay cosas súper interesantes para monitorizar tu salud, para personas que hagan ejercicio de una manera constante o simplemente para aquellas personas que en su trabajo quieran, pues tener las llamadas directamente en su dispositivo y quieran monitorizar todas esas notificaciones que nos llegan sin depender tanto del iPhone o sin sacarlo siquiera del bolsillo. Tiene cosas increíbles y además con este S6 vamos a tener y a poder hacerlo de una forma súper rápida. Si quieres comprar este dispositivo, te voy a asegurar que vas a estar mínimo 3-4 años con actualizaciones y sin ningún tipo de problema. También es recomendable que os compréis un protector de pantalla si no queréis que os pase lo que me pasó a mí con el Series 5, y además, pues os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si queréis echarle un vistazo, saber lo que cuesta y en cuántos días estaría en vuestra casa. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis conocer más información sobre watchOS 7, pues también haré vídeos dentro de poco. Sobre iOS 14 ya sabéis que tengo un montón de vídeos que os dejaré por aquí por si os interesa y tenéis un iPhone, que probablemente si estáis viendo este vídeo sí, pero aún así siempre me interesa saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que opináis de este Apple Watch? ¿Os parece caro? ¿Os parece barato? Esto no creo, pero siempre tenéis una opinión sobre las nuevas funciones y si realmente ha habido unas innovaciones importantes como para cambiar a este dispositivo. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y se vienen muchos más vídeos del Apple Watch que espero que veáis conmigo, así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!